No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. No me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será. Este es el día que ha hecho el Señor, que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él, y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Una vez más. Este es el día que ha hecho el Señor, que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él, y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozaremos y alegramos en Él. Este es el día que ha hecho el Señor. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar de su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama, Señor, de tu poder. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. Atrás el mundo, la cruz delante. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vieja vida ya he dejado. La vieja vida ya he dejado. La vieja vida ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida mientras viva. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor libera a los cautivos. El Señor da vista
a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida mientras viva. Alaba, oh alma mía, al Señor. Padre, de verdad que te damos gracias por la oportunidad hermosa que tenemos de estar en este lugar, de alabarte, de bendecirte de todo nuestro corazón, de glorificar, de exaltar tu nombre, porque solo tú te lo mereces. Solo tú has hecho posible que nosotros hayamos cambiado nuestro lamento en baile, de que tú hayas perdonado nuestros pecados, de que tú nos hayas rescatado de la condenación eterna. Gracias por tanto amor, gracias por tanta bondad, por la misericordia que has derramado para con nuestras vidas. Por eso en esta mañana te bendecimos, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre, porque solo tú eres el que vive y reinas por los siglos de los siglos. Por eso en esta mañana, si hay algún hermano que alabe a Dios con sus propias palabras, que dé gracias a Dios, que lo bendiga, porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy para con nosotros. Alguien que con sus propias palabras eleve su voz al cielo y alabe a Dios. Padre, en esta mañana, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos gozarnos, Señor, en tu presencia, Dios. Este gozo, Señor, no sería, Padre Santo Dios, no lo tendríamos si tú no hubieras rescatado, Padre Santo. Si tú no hubieras venido a nuestras vidas, Señor, nos hubieras sacado de donde nos sacaste, Señor, hubieras cambiado nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir. Padre, gracias. Gracias por este gozo. Gracias por este privilegio de poder alabarte, de poder bendecirte, Padre, junto a nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos, Señor. No tenemos, Padre, palabras, no tenemos cómo agradecerte, Padre, cómo decirte, Padre mío, lo maravilloso, Señor, lo importante, Señor, lo grandioso, Padre, que eres tú, Señor, para nosotros, Dios. Gracias. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, gracias por todo, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, Dios. A ti la gloria, Señor, a ti la honra, a ti te pertenece la alabanza, Señor, para siempre, Dios. En el nombre de Jesús, mi Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor, Padre. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida. En santidad y amor, Padre. Padre,
honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Dale al Señor la honra y la gloria que Él se merece en esta mañana. ¿Alguien más? Hay plenitud de gozo en tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Me gozo en tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y
la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Padre mío, como Señor se cumple, Dios, como es perfecta, Señor, nuestra vida, Dios. Gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Gracias, Señor, por ser como eres, Padre mío. Gracias te damos, Dios. Yo te quiero dar gracias, Señor. Agradecerte, Señor, porque definitivamente, Señor, no pierde uno el tiempo pidiéndote, orándote y sirviéndote, Señor. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor, porque has respondido a mi petición de 25 años, Señor Jesús. Gracias, gracias, mil gracias, Señor. Tú eres bueno, grande, Señor, hermoso. Y sobre todo, Señor, que tú cumples, Señor. Tú eres fiel en tu tiempo, solo en tu tiempo, Señor. Tú
Tu tiempo es maravilloso, hermoso, Señor. Y eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Papito Dios. Gracias, mil gracias, Señor Jesús. Te bendigo y te alabo, Señor. Eres un Dios poderoso, eres un Dios bueno y eres un Dios hermoso, Señor. Gracias por el respaldo que tú has dado, Señor, en todo momento, Señor, en las dificultades. Cuando se veía todo negro, Señor, tú estuviste ahí, Señor Jesús, y abriste camino, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Mil y mil gracias por todo, Señor Jesús. Gracias. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Reconocemos en esta mañana que fuera de ti no somos nada, Señor. En tu presencia tenemos gozo, tenemos paz, tenemos aliento, consuelo en medio de las tormentas, de las dificultades. Gracias por tu presencia. Gracias por poder contar contigo día a día. Gracias por ser nuestro pronto auxilio, Dios. Gracias por mirarnos con misericordia. Te bendecimos en esta mañana, Dios. Solo tú te lo mereces. Gracias por la oportunidad que nos das de exaltar tu nombre. Prepara desde ya nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros en esta mañana. Bendice la ofrenda, Dios. Bendice nuestra actitud hacia tu palabra, Dios. Llévate la gloria y la honra en todas las cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal están ustedes? Bien, bienvenidos a este lugar de adoración cristiana. Yo voy a pedir a las mujeres que pasen por aquí. Ellas son las responsables de recoger la ofrenda en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos agradecerte tu presencia en este lugar, Señor. Agradecerte que seas un Dios tan bueno, Señor, un Dios que ha provisto, Señor, para nuestra vida de todo lo necesario y más allá, Señor. Ahora mismo, Señor, nos disponemos a ofrendar, Señor, de aquello que tú ya nos has dado. Apartamos un poquito, Señor, para la obra. Gracias, Señor, porque tú provees para nuestros trabajos, aquellos que tenemos empleo, Señor, y para aquellos que no los tienen. Gracias, Señor, porque tú, por parte de la ONG, Señor, los has provisto también de alimentos y de otras cosas, Señor. Muchas gracias te doy en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Mientras que las hermanas pasan a recoger la ofrenda, yo quiero nuevamente darle la bienvenida a todos. ¿Hay alguien que nos visita por vez primera? ¿No? Ya todos somos conocidos. Pues bienvenidos a todos a este lugar. Reciban un caluroso abrazo y saludo del pastor Nicolás y Montaña. Ellos están ahora mismo en Perú. Los extraña mucho a todos.
y quería eso, que lo supieran, que les echa de menos a todos, menos a Estela. Estela me dijeron que no, Estela no. Te saluda a todos menos a Estela. Es broma, Estela, a ti también. También a Estela la extrañan, a todos nos echa de menos. Y de verdad que les enviamos un saludo caluroso desde aquí, no solo a ellos, sino también a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Ya tenemos varios puntos de misión, puntos de sana doctrina en México. La obra sigue caminando en Perú y de verdad que seguimos animando a los hermanos a que sigan adelante. La iglesia aquí sigue caminando y de verdad que gracias al amor, a la misericordia que Dios nos tiene y por eso estamos en pie. De verdad que también enviamos un saludo a los hermanos de Madrid, de Alicante y a todas aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales en las diferentes partes del mundo, Estados Unidos, Latinoamérica, todos. Quiero también recordarles, el pastor también me lo comentó, que vamos a recibir bastantes visitas a partir de ahora. Hay muchos hermanos interesados en visitar la iglesia físicamente, en conocernos, a ponerle cara a esas voces, a esos mensajes que a veces nos envían, y a partir de agosto ya vendrán, o antes, vendrán bastantes hermanos, no solo para el retiro, sino también para disfrutar con nosotros. Así que vamos a preparar nuestros corazones para el servicio, para ser buenos hospedadores, para que Dios provea para todas nuestras necesidades y también para suplir a los hermanos que vienen. Los hermanos de Londres también ya al parecer vienen todos, ya compraron los billetes, así que de verdad que es una bendición, es un gozo que yo sé que vamos a compartir todos juntos en ese tiempo. Y también desde ya lo compartimos, así que debemos estar preparados. Como también hoy debemos estar preparados para la palabra de hoy, que hoy yo quiero compartir con ustedes. Dios ha puesto en mi corazón estos versos y yo realmente no quiero perder la oportunidad de agradecer a Dios nuevamente por el privilegio que tenemos de servir a Dios, de compartir su palabra y yo sé que ustedes tienen un corazón dispuesto no solo para escucharla, sino también para ponerla por obra. Amén. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en Josué, el libro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. ¿Lo tienen? Josué, capítulo 24, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios: ahora pues, temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servir a Dios. Amén. Hasta ahí la palabra. Padre, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de meditar en las Escrituras, en el manual que tú has dejado para nuestra instrucción. Yo quiero pedirte que tú lo bendigas, que así como me has hablado a mi vida, de manera en particular, que tú también les hables a mis hermanos, y que sea palabra tuya, no sea palabra mía, Señor. Que todo lo que salga de mi boca glorifique tu nombre y lo exalte, Dios. Gracias por esta hermosa oportunidad que me das, Señor. Bendice que esta palabra germine en los corazones de cada uno de las personas que la van a escuchar y que den fruto que glorifiquen tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Estamos compartiendo la vida de muchos personajes bíblicos. Tengo ya tiempo compartiendo de ellos. Hemos hablado de José, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de muchos. Y en este caso nos hemos parado un poco en Josué, y hoy terminamos con Josué. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas riquezas, versículos como estos y vida de personas que, como tú y como yo, se enfrentaron a la adversidad, se enfrentaron a los problemas, se enfrentaron a las dificultades, y Dios les echó una mano, Dios les ayudó. A pesar de las dificultades, Josué siguió adelante, a pesar de que en algunas ocasiones el pueblo se contaminó
con los anatemas, como veíamos, creo que era hace 2 semanas o la semana pasada. Ellos enmendaron el error, se arrepintieron y siguieron adelante, corrigieron lo deficiente y siguieron adelante. Hay que tener en cuenta que, ustedes lo saben, pero hay que recordarlo, Josué fue una persona de guerra, de batalla, que se enfrentó a miles de personas y por la gracia de Dios, Dios los derrotó. Dios le dio la victoria a Josué y a todo el pueblo. De hecho, la palabra de Dios dice en Josué 21, desde el 43 al 45, dice que de esta manera dio Dios a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella, y Dios les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Dios entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel, y todo se cumplió. Josué 21, del 43 al 45. O sea, Dios les prometió y Dios cumplió, como siempre. Dios promete y cumple, no como el hombre que promete y no cumple y se caquea. Después de estas cosas pasaron muchos días, muchos años, y dice la palabra de Dios en Josué un poco más adelante, Josué 23 del 1 al 3, después de muchos días que Dios diera reposo a Israel y a todos sus enemigos alrededor, Josué, siendo ya viejo y avanzado de años, llamó a todo Israel y a los ancianos y sus príncipes y sus jueces y sus oficiales y les dijo, y ahí sigue. Y de esto quiero hablarles yo en esta mañana. El último discurso de Josué. Y quiero hablarles de eso. ¿De qué hablamos? Del último discurso de Josué. No sé si ustedes se han puesto a pensar, pero si realmente nos ponemos en los pantalones de Josué y tomamos esa vida de Josué como las nuestras y aplicamos estas últimas palabras de Josué a nuestras vidas, o si queremos nosotros ponernos en los mismos pantalones de Josué y nos toca dar un último discurso. Siempre que saben que los presidentes, cuando reciben o cuando se van, siempre dan un último discurso. Los políticos siempre dan un discurso. Muchas personas cuando se despiden de alguien dan su último discurso. Pablo lo hizo, pero Jesús también lo hizo, dio sus últimas palabras. Pero a lo que me refiero es, imagínense que estamos en los pantalones de Josué y nos toca dar un último discurso. ¿Qué dirías? Piénsenlo bien. ¿Qué diríamos? ¿Se han puesto a pensar eso? Imagínense que hoy sea su último día aquí en la tierra, porque el Señor los llama a su presencia. ¿Cuál sería el último discurso que dan ustedes? A lo mejor, trabaja mucho, guarda dinero, ten cuidado por aquí, ten cuidado de los malos. ¿Qué le dirías al pueblo que está esperando una palabra tuya? Josué ya era avanzado de edad, repartió sus tierras, repartió las tierras a quien les tocaba, reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos, a los príncipes, a los jueces, a los oficiales, y dice la palabra de Dios que se presentaron delante de Dios. Se presentaron delante de Dios. Y hizo un discurso extenso porque Dios le recordó al pueblo tantas maravillas que Dios hizo por ellos, tantas victorias que les dio, de donde los había sacado. Un discurso maravilloso. Pero en el versículo 14 que acabamos de leer, dijo 3 cosas fundamentales que yo quiero que hoy tengamos en cuenta. Y de verdad que era un discurso sencillo, pero muy completo. Dice la palabra de Dios en Josué 24:14, dice, ahora pues, temed a Dios y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Dios. Y servir a Dios. Temed a Dios, servirle con integridad y en verdad, quitar los dioses de entre vosotros.
Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. El último discurso de Josué, que habló de estas tres cosas, que realmente hoy en día no se toman en cuenta. Porque si realmente le tomáramos en cuenta, muchas iglesias serían diferentes, muchos cristianos serían diferentes. Y es necesario que nosotros meditemos en este pasaje hoy, y quiero que presten mucha atención. No solo los niños, sino también los jóvenes, y los que no somos ya tan jóvenes, que ya estamos, como dice la palabra, avanzados de edad. ¿Saben por qué hay que prestarle atención a esta palabra? Porque la falta del temor a Dios trae problemas. Muchísimos problemas nos ha traído la falta de temor a Dios una vez antes que le conociéramos. La falta de hermanos que quieran servir también es un problema grave. Y no solo eso, no solo de servir, sino de servir con integridad y en verdad. También ha traído problemas, no solo al mundo que nos rodea, sino también a la iglesia. Y muchas personas no tienen en cuenta el quitar esos dioses, es decir, de apartarse de lo que nos contamina. Ha traído muchísimos problemas, no solo a la sociedad, sino también a la iglesia. Por eso es necesario que nosotros hoy, como dice la palabra de Dios, volvamos a las sendas antiguas y nos concentremos en este versículo, en el último discurso de Josué. Y Josué les dijo, primeramente, temed a Dios. Es algo tan sencillo, tan simple de decir, pero a veces tan complicado de vivir. ¿Saben lo que significa el temer a Dios? ¿Es que cuando venga Dios nos escondamos porque tengamos miedo o pánico? No. ¿Saben de qué habla el temor a Dios? ¿Saben? El temor a Dios en el original dice reverenciar, temeroso, respeto. Y de esto habla, de respetar a Dios, de respetar sus cosas. Cuando nos referimos a eso, al temor de Dios, no significa que le tengamos pánico, sino respeto. Dice la palabra de Dios en el original, temor reverente a Dios. Temor de respeto a quien es Dios. Pero esto se ha perdido, ¿o no? Muchas personas han perdido el temor a Dios. Si analizamos la época que vivíamos nosotros antes, por lo menos mi época de los años, después les digo, yo soy de los años 90 para acá. Yo recuerdo que la gente tenía respeto a las personas mayores, a los adultos. Veían a una persona mayor, ¡buah! Y firme ahí, tranquilo. Y usted no diga nada. Y ahora o se quita a la persona mayor o se lo llevan por delante. Se ha perdido ese respeto, ese temor a lo familiar. La falta de temor a Dios ha llegado a los hogares, donde ya a Dios no se le teme tanto como antes. Ese temor a los padres, ese respeto se ha perdido. Por eso mismo, por no tener temor a Dios. En las escuelas lo mismo. En los hogares lo mismo. En las familias lo mismo. En los matrimonios ya ni se diga. Se ha perdido ese temor a Dios. Y eso trae consecuencias, ¿o no? Eso trae consecuencias a nuestras vidas. Hoy en día, por desgracia, se ha perdido el temor a Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta. El respeto a Dios, el respeto a sus cosas, el respeto a lo espiritual, se ha perdido. Y es necesario que nosotros, como dice la palabra de Dios, volvamos a las sendas antiguas. Al temor a Dios, al respeto a sus cosas. Hoy todo se ha convertido en un mero espectáculo donde se respeta más al dinero y a quien lo trae que a Dios. Ya los cultos no son lo que eran antes. Se predica prosperidad y pisa la cola al diablo y que yo soy hijo del rey, lo que decíamos el jueves pasado, que yo soy hijo del rey, Eso es lo que se predica hoy en día. Apartándose de ese temor a Dios, pero que Dios es todopoderoso, que Dios es bueno, recalcando, realzando los atributos de Dios. No, eso ya se perdió. Que Dios es poderoso, sí, pero que Dios también es justo y no dará por inocente al culpable. Eso no. Dios es bueno. Eso es lo que se predica hoy en día. Dios es muy bueno. Es tan bueno que cometas lo que cometas, ya tú serás salvo, siempre salvo.
O si das dinero, como antes, en las indulgencias, si das dinero, Dios te va a perdonar y te trata de manera diferente al que no da dinero. Se ha perdido el temor a Dios. Y debemos, nosotros como cristianos, volver a la palabra de Dios. Hoy, quien marca la pauta no es el temor a Dios, sino, ¿saben qué? Las emociones. Y si nosotros vivimos por emociones, hoy temeremos a Dios, pero mañana puede que no. Si le hacemos caso a las emociones, a lo que siento, a cómo me siento, dejo de lado el temor a Dios y mi vida está centrada en las emociones. Y eso no está bien. Debe haber un equilibrio. Pero el temor a Dios debe regir nuestras vidas. ¿Saben por qué la gente no busca a Dios? No tiene temor de Dios. Porque día a día, cada día, la gente va buscando lo suyo. Va buscando sus intereses, sus planes, sus proyectos, centrados en sus problemas, en sus cosas. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos centramos en nosotros? Dejamos de lado a Dios. Y el temor de Dios, el temor a Dios, se va. Y tomamos decisiones como queramos. Y eso realmente trae consecuencias. De hecho, más adelante veremos que el no tener temor a Dios trae consecuencias para nuestras vidas. Y lo vemos muy claro en la palabra de Dios. Muchos han tomado decisiones incorrectas, decisiones apresuradas, por no tener en cuenta esto, el temor a Dios. ¿Y después qué pasa? Vienen los problemas, ¿verdad? Se ha perdido el temor reverente a Dios, incluso por desgracia dentro de la iglesia. Dios a través de Malaquías tuvo que hablar a los sacerdotes del pueblo. Cuando tengan un tiempo, lean Malaquías. Malaquías es un libro bastante cortito y que la gente realmente no lo tiene en cuenta, pero es importante leerlo. Malaquías, porque siempre se habla eso, de manipular a la gente con el tema de la ofrenda. Pero Malaquías es un libro muy pequeñito y que tiene enseñanzas muy ricas para nosotros. Y Dios a través de Malaquías le habló al pueblo, y no solo al pueblo, sino también a los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes se habían olvidado de ese temor a Dios. O sea, no tuvieron ya en cuenta el temor a Dios y le daban a Dios lo que le sobraba, el bagazo, lo torcido, la de perniquebrada. Le daban a Dios ofrendas y después decían, pero ¿por qué Dios no acepta esto? Pero es porque habían olvidado, se habían olvidado de su Dios, se habían apartado de Dios. Y ese temor a Dios los alejó de la verdad, los alejó de la voluntad de Dios para sus vidas y para el pueblo. La palabra de Dios tiene muchísimos pasajes que nos exhortan, que nos animan a temer a Dios. Por ejemplo, ¿cuántos quieren ser sabios? Todos, ¿verdad? Vamos a Salmo 111, que ahí nos dice algo. El que quiera ser sabio. Salmo 111, versículo 10. Todos creo que conocemos o hemos escuchado de este pasaje. Salmo capítulo 111, versículo 10. ¿Lo tienen? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor al pastor, ¿no? El temor a Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, es decir, que viven sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. ¿Qué dice el Salmo 128 del 1 al 2? Un poquitito más adelante. Salmo 128 del 1 al 2. ¿Lo tienen? Salmo 128, versículos del 1 al 2. Bienaventurado todo aquel que ¿qué? Que da la ofrenda, ¿no? Bienaventurado todo aquel que ¿qué? Que teme a Dios, que anda en sus caminos, que anda en las pisadas de Dios. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dice Proverbios 9, el 10, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La palabra de Dios en Efesios también nos habla que
Entre nosotros debemos someternos unos a otros en el temor a Dios. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? De manera individual, porque esta palabra es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente estoy teniendo temor a Dios? ¿Estoy respetando a Dios? ¿Cómo vivimos cada uno de nosotros? Porque este pasaje debemos aplicarlo a nuestras vidas, no a la esposa o al esposo o escucha, a nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Andando en el temor a Dios? ¿En el temor a Dios o en nuestros propios deseos? Porque hay una enorme diferencia. ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo nos dirigimos hacia los demás? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Teniendo temor a Dios o de aquella manera? Como cristianos nosotros debemos preguntarnos todas estas cosas. Cuando nos dirigimos hacia Dios, ¿cómo nos dirigimos hacia Dios? ¡Te exijo! O con un temor reverente a Dios, respetando que Dios es Dios, no es cualquier cosa. ¿Merece nuestro respeto Dios? Séanme sincero, ¿merece nuestro respeto Dios? Creo que todos estamos de acuerdo. La ignorancia, las emociones, la falta de relación con Dios hacen que nosotros día a día, si no tenemos en cuenta nuestras vidas, perdamos ese temor a Dios y andemos en nuestros propios caminos. Y esto es grave, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque muchos han acabado mal por no tener temor a Dios. ¿Se recuerdan de Herodes? Herodes no tuvo temor a Dios. Le quiso robar la gloria a Dios. ¿Y saben cómo acabó? Comido por gusanos, dice la palabra de Dios. El temor a Dios debe llevarnos a una manera santa y piadosa manera de vivir. Muchos ponen por encima mandamientos de hombres, poniendo esos mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios. Y esto es no temer a Dios. Y eso no está bien, porque al final habrá consecuencias, más temprano que tarde. Eso trae consecuencias, el no tener temor a Dios. Hay un pasaje muy interesante que está en la Biblia y que nos habla de estas cosas. Está en Eclesiastés 5:7. Yo quiero que lo busquen porque es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Eclesiastés 5:7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Eclesiastés 5:7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios, respeta a Dios, tenle en cuenta en tu vida. ¿Se acuerdan de los hijos de Coré? Ese temor reverente a Dios lo apartaron. Y todos fueron consumidos a una. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Se olvidaron de ese temor a Dios. Mintieron a Dios. ¿Y saben qué pasó? ¡Bum! Expiraron. ¡Bum! Perecieron. ¿Saben qué les pasó a Satanás? Ese temor a Dios lo dejó a un lado. No, si yo voy a ser como Dios, me voy a sentar y la gente me va a adorar y yo soy guay y yo tengo igual de poder ahí que Dios. ¿Y qué hizo Dios? Temor a Dios. ¿Verdad que hace falta temor a Dios en el pueblo de Dios? Por eso yo hoy quiero animarles como primera cosa a eso. Tengamos temor de Dios. Si lo hemos dejado a un lado, si hemos menospreciado ese temor, ese respeto a las cosas de Dios, que hoy volvamos a las sendas antiguas y temamos a Dios. No de pánico, sino de respeto a las cosas de Dios. Porque es importante para nuestras vidas. Es necesario.
De hecho, Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Da igual las decisiones que tomemos. Si no tememos a Dios, separados de Él, nada podemos hacer. Pero eso lo sabemos de teoría, pero nos toca llevarlo a la práctica. Es necesario cada día ir a Dios y temer a Dios. Porque nos podemos desviar, ¿o no? Nos puede pasar lo mismo que le pasó a Ananías y Zafira, o a muchos otros que se han apartado de Dios, que no han tenido respeto a Dios. Y no solo Josué dijo, teme a Dios, como en su último discurso, sino les dijo al pueblo, servirle con integridad y en verdad. Y ese es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Servirle, ya hemos hablado casi todas las semanas de lo mismo, y Dios nos viene hablando de estas mismas cosas. Servir a Dios. Y el servirle en el original quiere decir trabajar en todos los sentidos. Prestar servicio, adorar, desempeñar, ejercer, ministrar. Nos habla de servidumbre, de servir, de siervo y de esclavitud. Sirve a Dios. Yo quiero que vayamos a Lucas 2. Hay un pasaje que a lo mejor no lo conocen o a lo mejor no lo recuerdan, pero está allí en la palabra de Dios. Lucas 2, 37. Y quiero que presten mucha atención a este versículo. Lucas capítulo 2, versículo 37. ¿Lo tiene? El 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. ¿Y qué dice el 37? Y era viuda hacia 84 años. ¿Qué dice ahí? En la coma después. Y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios, sirviendo de noche y de día. Constantemente servía a Dios. Servía de noche y de día. No se apartaba del templo. Es decir, cada instante, en cada momento, ella estaba ahí, dispuesta a ayudar, dispuesta a servir. ¿Ustedes creen que esto es importante, el servir a Dios? Es importante. Y es necesario. ¿Saben que hay que servir a Dios a pesar de nosotros mismos? Debemos servir a Dios a pesar de nosotros mismos. Teme a Dios y sírvele. Hay que servir a Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean. Debemos servir a Dios a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que podamos enfrentar día a día. A pesar de nuestra condición debemos servir a Dios, negarnos a nosotros mismos. De hecho, la palabra de Dios en el Salmo 2 dice, servid a Dios con temor y alegraos con temblor. El Salmo 100, el versículo 2 dice, servid a Dios con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Servid a Dios con respeto, con alegría. ¿Saben? Pablo, a pesar de sus prisiones, servía a Dios. No sé si se recuerdan la vida de José, que le estudiamos hace unas semanas. Él estaba preso injustamente, ¿pero qué hizo él? ¿Se echó a llorar porque lo metieron preso injustamente? ¿Por mentira? ¿Se echó a llorar? ¿Se deprimió? ¿Llamó al psicólogo? ¿Qué hizo José? Dice la palabra de Dios que estando en su condición, servía a los demás, interpretaba sueños. Y eso es algo sorprendente. A pesar de sus circunstancias, en la situación en la que estaba, él sirvió a Dios. Y eso nos debe enseñar a cada uno de nosotros. Analizamos también la suegra de Pedro. Estaba enferma de fiebre, pero una vez que se recuperó, servía inmediatamente a los demás, a los discípulos. Servía, el servicio. De noche y de día servía en el templo, la anciana.
Nuestro mejor ejemplo es Jesús. A pesar de que le gritaban, que le decían de todo, a pesar de que le escupieron la cara, a pesar de que la gente blasfemaba y le decía de todo y le golpeaba, ¿saben qué hizo Jesús? Sirvió. No se detuvo, en la cruz sirvió. Tuvo temor reverente a su Padre, a pesar de que quién era, el Hijo de Dios. No se apartó, tuvo temor a Dios y siguió sirviendo. Él no vino a ser servido, sino a servir, para dar su vida de rescate por muchos. A pesar de su dolor, se negó a sí mismo y siguió sirviendo. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dios, a través de este pasaje, no solo nos dice que debemos temer a Dios, debemos respetar a Dios, debemos tomarle en cuenta, sino servirle, y no de cualquier manera. Dice, con integridad y en verdad, como hacen los políticos. ¿Verdad que los políticos son íntegros, rectos? Habrán, pero es difícil encontrar, que los hay, es difícil encontrar a uno que otro que sirva con integridad y en verdad. Todo es a costa de su bolsillo, empezando por ahí. Servir con integridad y en verdad. Integridad, recto, honrado, honesto, sin tacha, en verdad, estable, confiable, seguro, en verdad, con firmeza, con una buena actitud. Realmente hay que analizar nuestras vidas. Cuando servimos, ¿estamos siendo íntegros? ¿Estamos haciendo las cosas con rectitud, bien o de aquella manera? O aún cuando estamos trabajando, hacemos y servimos y hacemos las cosas bien. Recordaba cuando yo no conocía al Señor y tenía unos 16, 17, eso fue yo tengo 28, hace poco. Recuerdo que mi primer trabajo fue en McDonald's. Y había un chico que siempre llegaba y devolvía hasta el refresco, siempre. Ese señor daba la lata, pero porque sí, era un chico joven también. Y todos los de la cocina no lo podían ver, porque cuando llegaba, o sea, era un cliente fijo de McDonald's. Cuando llegaba, ¡buah! Ahí viene el hombre. Entonces uno dijo, no, hoy me las voy a desquitar. Y devolvía hasta el refresco, no, es que tiene poco hielo. Es que el refresco no me sale, cámbienme el refresco. Y todo, hacía lo mismo. ¿Y saben qué hicieron mis compañeros? Él pidió un extra de pepinillo. Imagínense que le pusieron más o menos unos 200 pepinillos a esa hamburguesa. Estaba pagando para que le dieran un buen servicio, pero quien le servía, pepinillo, era hamburguesa de pepinillo prácticamente. ¿Se sirve así, de esa manera? Pero hay muchos que sirven de esa manera. Con integridad y en verdad. Debemos ser íntegros a la hora de servir. Debemos andar en verdad cuando servimos, no mirando cómo lo hace el otro, sino nosotros mismos servir en integridad. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, dice la palabra de Dios. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, dice la palabra en Romanos. Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, dice la palabra, decid, siervo inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, del 5 al 8. Dice, siervos,
obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Efesios capítulo 6, del 5 al 8. Dice el versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, seas siervo o sea libre. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Temor a Dios, servicio, con integridad y en verdad, como para el Señor. Y esto es una cadena. Si realmente tenemos temor a Dios, vamos a servir con integridad y en verdad. Pero si no tenemos temor a Dios, realmente yo creo firmemente que no vamos a servir primeramente. Y segundo, no vamos a servir con integridad ni en verdad. Por eso es necesario tener en cuenta el primer punto, el temor a Dios, el respeto a Dios. Si nosotros realmente respetamos a Dios y hacemos su voluntad, vamos a servir de una manera íntegra y en verdad. Pero no se quedó ahí. Josué dijo una última frase. Quitad de entre vosotros los dioses que sirvieron vuestros padres. ¿Saben? Ellos en cada sitio donde necesitaban conquistar había sus dioses y había sus tesoros. Y Dios les dijo, no sé si ustedes se recuerdan cuando Acán les dijo, no toquen eso, no se mezclen con los dioses de esas naciones, porque una vez que se mezclen, señores, yo no les voy a dar la victoria. Y Josué constantemente estaba diciendo las mismas palabras, quítese de vosotros, quiten de vosotros los dioses ajenos, no se mezclen con los dioses ajenos, no se mezclen con el anatema. Pero ellos a veces no tenían ese temor a Dios y se mezclaban. Algunos se habían mezclado, formaban parte de los sacrificados a los ídolos. Pero Josué les dijo, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Quitar, apartar, cambiar, cortar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Muchísimo. Dios quiere que nosotros nos apartemos de todo aquello que no agrada a Dios. De los ídolos. Ah, no, es que nosotros como no somos católicos, nosotros no adoramos a María. Ya a María nosotros la quitamos. Ya a San Pedro también. Al Divino Niño también se quedó por ahí. Pero a veces adoramos a otros dioses. Adoramos el dinero, la avaricia, la pereza, la codicia, lo que dice Gálatas 5:19. Dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y cosas semejantes a estas. Y dice la palabra de Dios al final, en el versículo 22, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. No sé cuál será tu ídolo, no sé cuál será el ídolo de cada uno de ustedes, no sé cuál área de sus vidas todavía no está rendida a Dios, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Si no tememos a Dios, no vamos a quitar los ídolos de nuestras vidas, no vamos a quitar todas aquellas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante fundamentar nuestras vidas en el temor a Dios. Si nosotros tememos a Dios, vamos a servir con integridad y en verdad, y vamos a quitar los ídolos o todo aquello que nos contamina y que nos aleja de la voluntad de Dios. Si no tememos a Dios, nada de lo que hagamos va a ser prosperado. Desde el Génesis casi hasta el Apocalipsis, Dios nos habla
y Dios le habló a su pueblo de maneras diferentes, los instaba a quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. En el versículo 23, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, inclinad vuestro corazón a Dios, al Dios de Israel. Quitad los tropiezos del camino, dice Isaías, quitad las piedras, quitad lo perverso de entre vosotros. ¿Y saben qué? El pueblo en muchas ocasiones lo hizo, pero a veces no. Y caía. Cantar de los Cantares nos habla de un pasaje que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas. Nos habla de las zorras. Dice Cantar de los Cantares 2:15, dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Hay cosas pequeñas en nuestras vidas, como digo yo, hay motitas de pelo, que a veces no tenemos en cuenta, pero se notan. Cuando nosotros tenemos una camisa azul o una camisa negra y tenemos una cosita pequeña, desde lejos se ve. O cuando tenemos una camisa blanca y tenemos un puntito negro. La gente no se fija que si la camisa está planchada o no. Se fija en el punto negro. Uy, tiene un punto negro. Tiene una motita blanca en la camisa negra. Y Dios quiere quitar esas zorras pequeñas que estropean las viñas de nuestro corazón. Hay cosas a lo mejor en nuestro corazón que están haciendo que Dios no sea el rey de nuestras vidas. Hay áreas en nuestras vidas que a lo mejor puede que no estén rendidas. Por eso Dios nos anima y nos exhorta a cazar esas zorras pequeñas, a quitarlas, para que no estropeen nuestro corazón, nuestra viña. Ustedes saben todas estas cosas. Hemos predicado de todas estas cosas a lo largo de todas estas semanas y de personajes bíblicos. Pero Dios una vez más nos da una oportunidad nueva. Y como dice Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien y buscar el juicio, restituir el agravio y hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y dice la palabra de Dios: venid luego, dice Dios, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios, ¿ustedes creen que Dios es todopoderoso? ¿Ustedes saben que Dios nos puede cambiar a nosotros? ¿Dios tiene poder para cambiarnos? Dios sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Dios sigue trabajando en nuestros corazones. Hasta en los niños, Dios sigue trabajando con ellos. Yo lo puedo ver día a día con Forming for Life. Su carácter ha sido transformado hacia mejor, a ser hijos obedientes, a ser hijos, como dicen ustedes, juiciosos. Pero en casa, ¿y los padres? ¿Son a veces como los niños, juiciosos, que Dios los está transformando? ¿O son como cuando entraron, rebeldes y todo? Dios quiere transformar nuestras vidas. Pero todo comienza con el primer punto, el temor a Dios. Si no tenemos temor a Dios, no vamos a poder servir con integridad y en verdad. Vamos a servir de aquella manera. Y no vamos a quitar los dioses, no vamos a quitar esas cosas que estorban entre Dios y nosotros. Por eso yo en esta mañana, yo quiero animarles un día más. No solo a ustedes, sino a las personas que nos ven a través de las redes sociales, que son muchísimas. Que prestemos atención al último discurso que tuvo Josué, a sus últimas palabras, y que realmente la apliquemos a nuestra vida. Temamos a Dios, respetemos las cosas de arriba, no respetemos las cosas de esta tierra.
A veces respetamos más las cosas de la tierra y los mandamientos de hombre que la palabra de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tengamos temor a Dios, porque es necesario para nuestras vidas. Y si vamos a tener temor a Dios, Dios nos va a ayudar a servir con integridad y en verdad. Y quitemos todo aquello que nos aparta de la voluntad de Dios. ¿Y saben qué? No se quedó ahí. Dice, y servir a Jehová. Eso es lo que Josué le dijo al pueblo. Y también les dijo, y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. No sé qué decisión van a tomar cada uno de ustedes. Si realmente van a tener temor a Dios, si van a servir con integridad y en verdad, o si van a quitar los dioses ajenos. Pero una cosa sí les digo. Yo y mi casa serviremos a Dios. No sé ustedes. Yo los voy a animar cada día a servir a Dios, a poner a Dios como el centro de nuestra vida. Si nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, eso no quiere decir que todo nos va a ir bien. Porque, de hecho, como comentaba con alguien y me decía lo mismo, desde que conocí a Dios, todo me va fatal, todo me va peor. Yo no sé si irme al mundo. No nos va a ir mejor conocer a Dios. Pero Dios, a Josué no le fue color de rosa. A Jesús tampoco le fue color de rosa enfrentarse a ese gran reto de entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero se negó a sí mismo, tomó la cruz y caminó hacia el Calvario. ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Qué vas a hacer tú que estás sentado ahí? ¿Vas a seguir sin tener temor a Dios? ¿O vas a tomar la firme decisión hoy, porque mañana puede ser tarde, hoy, de temer a Dios, de servirle con integridad y en verdad, y quitar todo lo malo que hay en ti? Si es así, yo quiero que nos pongamos en pie y que le pidamos a Dios que nos ayude día a día. Vamos a tener la oportunidad de tomar una decisión. Si servir a los dioses o servir a Dios. De hacer su voluntad o no. Da igual lo que hiciste ayer. Hoy comienza una nueva hoja. Hoy. Hoy es una nueva oportunidad que Dios nos da. Da igual lo que haya sido ayer. Ayer pasó lo que pasó. Ya está. Da igual. Lo importante es que vamos a hacer cada uno de nosotros hoy. Nos vamos a quedar sentados esperando a que venga lo que venga, da igual. O realmente vamos a tomar la firme decisión de temer a Dios, de servirle con integridad y de quitar todo aquello que estorbe en la comunión con Dios. Es lo que debemos hacer. ¿Pero qué vas a hacer tú? Si hasta hoy no has temido a Dios, hoy puedes reconciliarte con Dios. Como dice Isaías, basta ya el tiempo que hacías para agradar a la carne. Deja atrás el pasado, ya está. El pasado pasó. Una cosa hago, dijo Dios. Una cosa hago, dijo Pablo. Me extiendo hacia adelante. Como testimonio lo digo, hay un hermano que injustamente está en un sitio que no debería. Pero ¿saben qué hizo ese hermano? Se extendió hacia adelante, temió a Dios,
sirvió con integridad y en verdad y quitó todo aquello que no le agradaba a Dios. Y sigue sirviendo a Dios. Él hizo y tomó esa decisión firme y está en pie y está firme. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Harás lo mismo que José? ¿Lo mismo que el hermano? ¿O te echarás a llorar? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a meditar en estas cosas. Si este fuera mi último discurso, yo diría las mismas palabras que dijo Josué. Teme a Dios, sírvele con integridad y en verdad. Quita los dioses, quita todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios y sigue sirviendo a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Cuando yo estaba solo, sin papeles, sin trabajo, sin familia, sin esposa, sin nada en el mundo, Dios me rescató. Yo no creía en Dios. Yo he decidido, como cantábamos, yo he decidido seguir a Cristo y no quiero volver atrás porque sé lo que me espera atrás. Ustedes saben, cada uno de ustedes, lo que les espera si vuelven atrás o si siguen dando pasos para detrás. Yo les quiero animar hoy que no pierdan más el tiempo. Esto no es un juego. La vida espiritual es seria. Eso le pasó a Ananías y a Zafira, pero a mí no me pasa porque yo soy guay. No. Eso le pasó a Satanás porque Satanás es muy orgulloso y yo soy más humilde. No. Busquemos a Dios. Tengamos temor de Dios. Temor a Dios. A sus cosas, reverencia a sus cosas, respeto. Y Él enderezará nuestras veredas. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Padre, yo he hecho tu voluntad. Tú me has hablado a mí primeramente, a mi vida, y yo te doy gracias, Dios, porque tú me has rescatado de lo peor. Mi vida era un desastre antes de conocerte. Y así como me rescataste a mí, puedes rescatar a mis hermanos, Dios. Ayúdanos a cada día tener temor de ti, a servirte con integridad y en verdad, a no hacerlo de mala gana, Dios. Ayúdanos a temerte a ti, Señor, para poder quitar todo pecado que hay en nuestros corazones que nos aleja de ti. Ayúdanos, Dios, a reconciliarnos contigo cada día. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestras vidas.